Estimados alumnos, cordiales saludos. Soy el profesor Isabelino Galeano, profesor de Ética Judicial. Primeramente, queremos hacer una pequeña introducción de lo que es ética y posteriormente ética judicial. Nuestra clase va a estar dividida en 4 momentos. El primer momento, ustedes van a escuchar el video aproximadamente en un lapso de 60 minutos. Posterior a eso, vamos a encontrarnos en Zoom, una clase de interacción. Después vamos a desarrollar trabajos y culminamos con un debate al final de la jornada. Esta sería nuestra clase en el día de hoy. Dividiríamos el video, escuchar por 60 minutos aproximadamente. Posteriormente vamos a encontrarnos en una videoconferencia. Después ustedes desarrollan el trabajo y por último hacemos la conclusión. Muy bien. En el segundo momento, que va a ser nuestro encuentro, ahí explicaría mejor cómo hacer nuestro sistema de trabajo, de evaluación y otros. Estimados alumnos, la ética judicial es muy relevante para la escuela judicial y para el Poder Judicial, porque busca la completitud, la plenitud del trabajo del magistrado. Pero antes de ese desarrollo, es necesario hacer una pequeña introducción de lo que sería la ética general y después la ética judicial. Primeramente hay que tener con claridad que la ética es una disciplina filosófica. ¿Verdad? La ética es filosofía, no es teología, no es moral, no es teodicea. Entonces, primer punto, tiene que quedar muy claro que la ética es una disciplina filosófica. Para el efecto, seleccioné el libro de Lecciones Propedéuticas de Filosofía del Derecho del doctor Javier Hervada. Javier Hervada es un filósofo jurista español que tiene libros sobre derecho natural, Lecciones Propedéuticas de Filosofía del Derecho. Me gustaría que realizaran una lectura específicamente desde la lección 1, no lección, sino de la página 1 al 15. Es una partecita. La filosofía, antes de entrar en la ética, es bueno aclarar que la filosofía busca o desea alcanzar un saber fundamental. Entonces, ética es filosofía y filosofía es una búsqueda o un deseo de alcanzar un saber fundamental. La filosofía busca explicar las causas últimas de la realidad. Esta definición de filosofía no expresa que la ética como filosofía va a buscar a alcanzar aquel saber fundamental, que dé una coherencia entre el obrar y el ser. Va a buscar principios, va a buscar conocer en profundidad el objeto material y formal de la ética. Muy bien. Antes de pasar esta primera parte, entonces, ética es filosofía. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer ética y ética judicial. Antes de seguir con la ética y con la ética judicial, estamos dando una pequeña introducción a la filosofía. ¿Y qué es filosofía? Busca explicar la causa última de la realidad. Estimados alumnos, tenemos varias definiciones de filosofía
que depende mucho de la concepción filosófica que el filósofo tiene. Por lo tanto, va a ser distinta la definición de la filosofía cartesiana, de Carl Wittgenstein o Hegel, Marx y otros. Pero en este caso particular, estamos en el libro de Lecciones propedéuticas de Filosofía del Derecho de Javier Hervada. Muy bien. El segundo momento, quiero diferenciar qué clase de filosofía, porque la filosofía también tiene su parte, está la filosofía práctica y especulativa. Entonces, la ética es parte de la filosofía práctica. Muy bien. Entonces, otro punto para recordar, que la ética pertenece a la filosofía práctica. ¿Por qué? Porque se pregunta por los actos humanos. Y los actos humanos se caracterizan por ser deliberado, consciente, libre, voluntario. Ahí Aranguren dividen lo que se llama actus humanis o actus hominis. Humanis, actos libres, voluntarios, deliberados, que es objeto material de la ética. Sin embargo, los actos del hombre no es objeto de la ética. Otra diferenciación muy importante. La ética como filosofía práctica se pregunta, pretende conocer con fundamento, con saber fundamental los actos humanos. ¿Qué significa actos humanos? Actos libres, voluntarios, deliberados del hombre. ¿Verdad? Se distingue de los actos del hombre aquellos que no son totalmente libres. Javier Hervada, en su mismo libro, sostiene que la filosofía práctica se caracteriza por su orientación a la acción. ¿Por qué? Porque estudia los actos humanos y orienta a la acción, al obrar, al hacer. Entonces, busca los principios fundamentales que rigen la acción humana, la sabiduría en el actuar bien. Entonces tenemos una primera parte muy relevante en nuestra materia, es que la filosofía práctica, como es la ética, orienta la acción del obrar y del hacer. Estamos hablando solamente de la ética. En el caso de la ética judicial, que su objeto es el magistrado, en este caso va a ser la ética judicial, va a orientar la acción, el obrar, el hacer de los magistrados, incluyendo a los ministros de corte. Entonces, esta parte es muy relevante. ¿Qué pretende o cuál es la característica de la filosofía práctica? La ética como filosofía práctica es su ordenación a la acción, al obrar, al hacer humano. Entonces, se presentan los principios fundamentales que rigen esa acción o esa acción humana. Por eso se habla de la sabiduría en el actuar bien. Muy bien. En este caso, la ética nos afecta a todos, que sería la sabiduría en el actuar bien, y en el caso de la ética judicial, la sabiduría del actuar bien del magistrado. Muy bien. Estamos aclarando la ética y la ética judicial. El doctor Vigo también, acá justamente tenemos al doctor Rodolfo Vigo, jurista argentino, filósofo argentino, en su libro Las causas del derecho, sostiene que la razón humana funciona como teórica y como práctica. Muy bien. Entonces, hay una pequeña aclaración. La teórica propone conocer lo que es, el ser, la verdad. Y la práctica
cuando esta verdad conocida es aprendida para dirigir la acción. Entonces yo sé lo que es y como es bueno, la voluntad pretende. Entonces, la razón práctica dirige la acción, pero para dirigir la acción, primero necesita conocer. Entonces el doctor Rodolfo Vigo establece una relación directa entre la razón teórica y práctica. Con esto estamos diciendo que la ética como razón práctica no está totalmente desvinculada de la razón teórica. Muy bien, entonces tenemos la primera parte de nuestra clase de hoy de la reflexión sobre la ética y ética judicial. Ya estábamos anticipando que la ética judicial tiene como objeto los actos humanos del juez. Muy bien, actos humanos del juez. La ética tiene como objeto solamente los actos humanos. Y la ética judicial se le agrega los actos humanos del magistrado. Entonces, estimados alumnos, nuestro módulo de ética judicial es exclusivamente para magistrados. El objeto material de la ética judicial, eso ustedes van a tener también en el libro del doctor Rodolfo Vigo, Ética y Responsabilidad Judicial, que me gustaría que realicen una lectura durante la semana. Está en concordancia con el Código de Ética Judicial en el artículo 1, donde se establece lo destinatario del Código de Ética Judicial, que establece que los destinatarios son los jueces de la República del Paraguay, incluyendo a los ministros de corte. Muy bien, una buena concordancia entre la ética judicial y el Código de Ética Judicial. Objeto, los magistrados, los actos humanos del magistrado. Y ya habíamos realizado una pequeña reflexión que los actos humanos tienen que ser libre, voluntario, deliberado. Muy bien. ¿Y qué pretende la ética judicial? Muy importante porque se va a fundar la razón de nuestro módulo y también la razón de la preocupación de la escuela judicial y del poder judicial. Pretende delinear cómo alcanzar la completitud del juez o del magistrado. Entonces, no se pretende solamente que el juez va a conocer el derecho positivo. El juez conoce el derecho positivo. Además de conocer, se pretende para su completitud, para ser buen juez, algunas competencias o capacidades fundamentales. Esas capacidades son conceptuales, procedimentales y también actitudinales. Y ahí viene justamente la ética judicial. La ética judicial va a completar la formación o la competencia conceptual del derecho. Y no solamente el derecho, sino la realidad que está sumergida el magistrado. Los procedimientos que también están en el Código de Procedimientos Penales y Civiles. Y por último, la actitudinal, que le hace bueno al juez. Y ahí viene la ética judicial. Entonces, estimados alumnos, el doctor Vigo, en su libro Ética y Responsabilidad Judicial, ustedes van a tener mayor extensión sobre el tema.
El tercer punto del programa, la ética como saber práctico. Nosotros ya realizamos una pequeña introducción sobre la ética como saber práctico, pero es bueno una pequeña retroalimentación. La ética como saber práctico se refiere a la acción, al obrar, al hacer humano. En el caso de la ética judicial se refiere a la acción, al obrar y al hacer humano del magistrado, incluyendo al ministro de corte. Entonces la ética judicial estudia desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? La conducta o la acción o los actos humanos del magistrado. Entonces, se aboca al estudio, a la dirección de las operaciones agibles, al hacer, orientadas a su completitud. Es decir, esa búsqueda de completitud es el objeto formal de la ética judicial. ¿Ah? La completitud, ser buen juez. ¿Y cuáles son los requisitos? Habíamos dicho, competencias o capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y en las actitudinales, ahí tenemos la ética judicial, que le dice que teóricamente conoce lo que es bueno y hace que la voluntad le sea apetecible el bonum, ¿verdad? El bonum. Entonces encarna en su obrar directo. Y a eso le llamamos un juez virtuoso. Muy bien. Entonces, a mí me parece con claridad encontramos que el saber práctico, el bonum, el bien que la voluntad pretende, conoce lo que es y por eso quiere. Hay una relación en el libro del doctor Vigo, la relación entre la razón teórica y la razón práctica. Es decir, la inteligencia y la voluntad se encuentra íntimamente relacionada, condicionada en sus respectivos actos. Muy bien. Estimados alumnos, es bueno precisar que el obrar y el hacer humano es la culminación de un proceso que se inicia en el ser y finaliza en la razón práctica, en el deber ser. Muy bien. Aquí encontramos otra parte muy relevante. El ser magistrado, yo sé conocer lo que significa ser magistrado, lo que significa ser persona como magistrado, ese significa el verum, que finaliza en un debe, implica un debe del magistrado. Y ese debe, algunos, encontramos en los textos normativos del Código de Ética Judicial. Entonces, atención, no es que vamos a encontrar todo en este texto, sino en cada situación particular se va a plantear, yo soy magistrado y actualmente implica un debe al magistrado. Entonces, cada obrar implica una pregunta sobre el ser. El ser y el debe está totalmente relacionado en este punto. Muy bien. A mí me parece que está bastante claro esta parte. Ahora bien, y pido mucha atención a esta parte, porque vamos a tratar lo que es más cercano a nosotros, la alteridad. La alteridad significa el otro, que es criterio fundamental de la ética y de la ética judicial. En este caso, ética, derecho, ética judicial. ¿Qué es la alteridad? Es el otro. El otro
es otra persona. El otro, si yo le reconozco como persona, me interpela como sujeto con dignidad. Nosotros tenemos el expediente, tenemos sentencia. Entonces, la alteridad significa, es el reconocimiento explícito o implícito del otro sujeto. Entonces, si yo llego a reconocer como otro, entonces en cada situación del obrar, del magistrado y también los abogados, agentes fiscales, entonces el sujeto principal, el reconocimiento del otro, la alteridad, entonces se convierte la alteridad como un elemento principal, esencial de la ética y del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho siempre es en relación a otro. Puede ser una persona física o jurídica, pero esa jurídica hay persona detrás, hay libertad, hay dignidad, hay vida, patrimonio y todo lo que ustedes saben lo que implica dentro de un proceso judicial. Entonces, estimados alumnos, muy relevante el tema de la alteridad como elemento específico de la ética y del derecho. ¿Por qué? Porque es una forma de reconocer al otro como persona y no ser cosificado por el sistema o por la masa. El último tema dentro del programa, la ética como saber normativa. La ética es normativa porque orienta la conducta práctica de las personas por ser correcto y bueno, para ser correcto y bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué establece la norma? La norma o la normativa o el texto normativo orienta la conducta práctica de la persona. En el caso de la ética judicial, ¿qué es lo que hace? Orienta la conducta práctica del magistrado para ser completo, ser correcto y bueno. Muy bien. En concordancia del artículo 3 de este código, que establece la finalidad del Código de Ética Judicial. Indicar los valores de la función judicial, según este código. Entonces, me va a indicar los valores de la función judicial. ¿Y cuáles son los valores? Se cita en el artículo 5. Justicia e idoneidad, honestidad, independencia, imparcialidad. Entonces, regular los deberes éticos del juez y proteger los bienes morales de la sociedad. Establece en el artículo 3. Muy bien. Dos artículos citamos. Artículo 3 establece la finalidad del código, que indicar los valores. Y en el artículo 5 citas los valores, que son los valores esenciales. Y en el artículo 6 cita los deberes éticos y derechos del juez. Los deberes éticos del juez implican la obligación y el derecho del magistrado de cumplirlos. Entonces, tenemos la concordancia del artículo 3, artículo 5 y artículo 6. Y agrego el artículo 2, donde hace mención a las normas. Las normas contenidas en este código son obligatorias y la enumeración de la conducta de acción u omisión prevista es enunciativa. Muy importante. Primero,
La ética como saber normativa. Es normativa porque orienta la conducta del magistrado. Y por otra parte, la finalidad del código de ética, que indica los valores de la función judicial. Los deberes éticos, establece el artículo 6. Y en el artículo 2 establece las normas contenidas, es obligatoria para todos los magistrados. Muy importante esta parte. Entonces, nada más para recordar que las normas orientan e intiman con valor y eficacia, ¿verdad? Como una razón suficiente para objetivizar esos valores. Muy bien. Ustedes en lógica e interpretación desarrollarán con mayor extensión el problema de las normas. El problema de las normas como causa formal, la causa eficiente, encontramos en el libro del doctor Vigo, también en el libro del doctor Mendonca, Filosofía, Norma y Sistemas Normativos, también en su libro Las claves del derecho, también en el libro de Al Roth. Es decir, tenemos el problema de las normas es un problema también bastante complejo que se desarrolla más bien en lógica e interpretación. Nosotros en ética solamente pretendemos que las normas que pretende orientar, ordenar y hacer eficiente, motivar para la objetivización de los valores judiciales. Estimados alumnos, así estamos cerrando nuestro primer bloque de video, porque mi objetivo es que con este video ustedes pueden escuchar varias veces, anotar, subrayar, anotar algunos puntos que ustedes consideran relevantes. Entonces nosotros vamos a dejar un plazo de 1 hora y un poquito más para que ustedes puedan escuchar, reescuchar. Y en el segundo momento vamos a repasar, pero me gustaría que ustedes preparen sus preguntas para aclarar la primera unidad. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias y nos encontramos en un ratito más.